libros e historias para las niñas y los niños de hoy. Quiero presentarles a María José Castaño, quien va a conversar con Carlos Agudelo Montoya. María José de niña tuvo una gran mentora, su tía, que le abrió el mundo, que la encantó, que la convidó a pasarse por su propia imaginación, su imaginario, esos libros que llegaron a provocarle la vida en torno a las lecturas, a los imaginarios, a otras escrituras, y que además no solamente fue su tía, sino que una gran maestra. Cuando ella me hace un gesto allá atrás en el camerino, me dice, una gran maestra. Mire la dimensión que ella hace en su kinesis para hablarme de quién logra hacerle la conexión del mundo de la literatura. O sea, no sabemos cómo leemos a los otros, pero cómo los presentamos a partir de una pregunta que nos invoca a esos otros seres que nos han legado en la vida herencias. La herencia de tu tía, la herencia de tu familia, lectora, pero hoy que tú vienes a legarnos esos saberes de cómo el mundo y los libros para las niñas y los niños de hoy. Y a otro ser humano maravilloso, a Carlos, que yo le digo, yo ve, háblame de vos de una pilatuna, y me dice, no, yo era muy juicioso, yo no di nada que hacer, nada, porque viví un mundo donde sus arrullos están en la sonoridad y en su imaginación, en la soledad. Una soledad invertida en el imaginario, en las palabras, en la literatura, como le llega, mientras que a su hermanita la cuidaban, él quedaba solo y se dedicó a imaginarse el mundo. Desde allá aparece su escritura, y mira que no tienen que ser las pilatunas, sino cómo evocamos desde la infancia esos referentes, esos puntos de partida que nos dan pie a esos seres que somos hoy, aquí, ahora, en este presente. Y que tiene sentido en esta conversación que vamos a tener con ustedes, libros e historias para los niños de hoy. Carlos Agudelo Montoya, escritor, corrector de estilo, magíster en literatura colombiana y antropólogo de la Universidad de Antioquia, docente de aula del municipio de Medellín, docente de la Universidad de Antioquia, coordinador del taller de escritura creativa Aquileo del Parque Biblioteca Belén, ganador de la 8ª convocatoria becas a la creación artística y cultural Área Literatura Infantil modalidad cuento 2011 del municipio de Medellín, y del décimo tercero en el concurso de literatura Los sueños de Luciano Pulgar en la categoría Cuento Metropolitano, y finalista del primer premio de literatura infantil El barco de vapor Bla 2008, ganador de la beca a la creación, autor revelación novela, municipio de Medellín. Y María José Castaño, actualmente es la responsable del ecosistema Libros y Lectura de Confama, ha sido consultora en comunicaciones estratégicas y abogada de la Universidad de los Andes, realizó la maestría en periodismo digital del Centro de Estudios de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Cuenta con 11 años de experiencia en el diseño de estrategias corporativas, al igual que la planeación e implementación de tácticas de comunicación con alta exposición mediática y despliegue de canales digitales. Ha sido columnista y colaboradora de diversos medios de comunicación como El Tiempo, El Espectador, El Malpensante, Las Dos Orillas y Portafolio. A ustedes entonces les invito a que viajemos en la sonoridad de sus palabras, que viajemos en su experiencia y en qué tienen por contarnos de cómo sí sucede este espacio desde la literatura en este seminario para comprender el mundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes por acá y bueno, compartir panel con Carlos, que me emociona un montón. Sobre todo que para mí estar frente a educadores es uno de los momentos más importantes de mi vida, porque creo que ustedes juegan el rol más importante para enamorar sobre los libros. Yo quería arrancar esta conversación con una carta que le escribió Albert Camus a su profesor el día que se ganó el Nobel. Y el profesor de Albert Camus, gran escritor existencialista francés, arranca así: 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagaran un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle que usted
ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, y que pese a todos los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Y esa es la gran influencia, el reconocimiento de todas formas de lo que son los educadores para las personas. A mí me pasó igual. Yo recuerdo la historia que le contaba a ella. Mi tía fue la que me llevó de manera directa a los libros, porque le dijo a mi mamá: María Jesús es una niña un poco rara, un poquito descontextualizada socialmente, yo creo que ella necesita un refugio interno, y creo que la literatura y los libros la pueden llevar a eso. Y ella empezó a regalarme libro a libro todas las de la colección Torre de Papel. Entonces eran La Torre del Niño, y entonces era Franz jugando con su conejillo de Indias, era Franz que se enamoró del colegio, y cada uno de esos libros empezó a darme no solamente un refugio, sino un amigo. Ahí empecé a acercarme un poquito a los libros, y después, cuando llegué al colegio, hubo una profesora que para mí fue súper importante. Yo no les simpatizaba tanto, porque no les digo que era como medio rarita en el colegio, pero yo recuerdo cuando entrábamos a esa clase y esa señora abría 100 años de soledad y empezaba a hablar de 100 años de soledad, o cogía a Pedro Salinas y empezaba a decantar a Pedro Salinas con sus poemas amorosos, y yo empecé a sentir esa pasión y esa vibración de las letras, y yo decía: yo quiero sentir eso que está sintiendo. Esa profesora para mí fue absolutamente transformadora. Y en una conversación que tuve con Mario Mendoza me decía una cosa muy importante, y me decía: si uno quiere incentivar a alguien hacia los libros, eso es como un virus, eso se contagia, y uno tiene que estar enfermo. Y ahí dije: claro, es que ahí está todo el sentido. Si uno no siente la pasión, si uno no siente el amor, si uno no siente esas ganas de compartir y propagar ese amor, uno no va a lograr contagiarlo. Y fíjense, un premio Nobel dice que no, pues no me parece tan interesante que me haya ganado un premio Nobel, pero todo se lo debo a usted. Y esa es la labor que uno empieza a hacer en los seres humanos, y esa es la labor tan importante que ustedes hacen. Entonces, a mí me honra muchísimo estar acá con todos ustedes, y que podamos hablar de lo que más me gusta en la vida, que son los libros y el poder transformador que tienen. ¿Yo qué digo después de eso? Muchas gracias a todos por la invitación. Yo estaba sentado ahorita ya en aquella esquina y nunca quise voltear a mirar, porque hace muchos años yo estaba sentado allá, donde están ustedes, y hoy estoy aquí, entonces genera como un susto particular, extraño en realidad, porque los caminos que me trajeron a estar acá sentado implicaron en algunos casos inclusive desilusionar o quedar mal con personas a veces, pero siempre era buscar como hay un refugio, y para mí el refugio siempre han sido los libros, han sido en los momentos de estar solo frente a un libro. Cuando estuve allá tuve ese sueño de estar acá sentado alguna vez, porque quería que en algún momento lo que yo escribiera lo leyeran otros, y es muy particular porque yo publico hace varios años, y es cuando viajo a las otras ciudades del país y me siento acá, no siento ese miedo que siento hoy, porque hoy estoy con la mayoría de mi gente, con personas, veo un montón de personas conocidas que me conocían antes de que me dejara la barba, que conocieron a Samuel cuando era chiquito y que me preguntan que qué está, ya me abandonó, me cambió ya. Entonces, estoy muy agradecido por este espacio y quiero que conversemos, que dialoguemos alrededor. Me disculpo de entrada por todos los errores que pueda cometer, pero de verdad que es una sensación muy particular, porque una de las cosas que le digo mucho, sobre todo cuando hablo con los chicos, con niños que leen libros y le dicen a uno, ¿usted qué es famoso? Yo, ay no, la ventaja de escribir es que uno no es famoso. O sea, esa es una gran ventaja, pocos. Pues Mario Mendoza yo creo que lo reconocen en todas partes, pero a uno no. O sea, yo me puedo sentar en una parte y no me pasa. Entonces, me gusta mucho. Le cogí un amor al anonimato
que me encanta y lo estoy rompiendo. Han pasado muchas cosas este año. Bueno, quería que habláramos además, Carlos, de uno de los temas más importantes acá para todos los que estamos aquí, y es la relación entre la lectura y la mediación lectora. ¿Por qué no arrancas tú y después sigo yo de cuál es la importancia de la mediación? Yo siempre empiezo esto al revés, porque yo tuve profesores que me castraron la lectura. La biblioteca del colegio tenía vidrios, tenía vitrales, o sea, uno no podía acceder al libro. En mi casa no habían libros. En mi casa, mi mamá sí me regaló 2 libros, no, me regaló, eran como 30 libros. La biblioteca Salvad, el Atlas Salvad y 3 tomos de educación sexual. ¿Cuál creen que veía más? Pero dicen, porque yo soy un misterio familiar, dicen que tengo un tío, que luego me di cuenta de que no era tío, que era hermano de crianza de mi mamá, de mi papá, perdón, y mi abuela sí tenía libros, y que ese tío me encerraba con él a estudiar. Entonces, yo creo que ese fue como el primer mediador, pero en realidad mi gran mediador lo empecé a encontrar ya cuando estaba grande, cuando a alguien le pedí prestado un libro y me lo prestó. Cuando dije, me estoy leyendo tal obra, ya me la presta, y encontré que tenía ahí un lugar, un refugio. Y mi abuela paterna, creo yo, también eso es un misterio, porque ella no leía, pero tenía una gran biblioteca. Creo yo que tuvo un novio que fue lector y que él se desapareció, porque ella se soltaba de los libros de una forma. Yo llegaba ahí con la maleta vacía y me iba lleno de libros. Y ella, hágale, lléveselos, toda desprendida. Entonces, esa es mi teoría, de que ella no quería ver esos libros más en su casa y que ella no era la lectora. Todavía tengo muchos de esos libros en mi biblioteca, y ahí, para mí, el mejor mediador, primero, es el acceso al libro. Si no hay acceso al libro, no se puede hacer de todo, o sea, usted puede recomendar hacer las mejores lecturas, invitar a que lean, pero si luego la otra persona que te escuchó, que, ay, qué chévere ese libro, pero no puede acceder a él, ahí queda faltando. O sea, lo básico es el acceso al libro. Ahí estás tocando un punto muy importante y lo hemos analizado mucho desde Confama. Confama, más allá de consolidar y expandir la clase media, busca es utilizar la cultura y la educación como un mecanismo de transformación, y tenemos una apuesta gigante por la lectura, por las bibliotecas, por los espacios de acceso de lectura, y hacíamos esa reflexión, no basta únicamente con el acceso al libro, necesitamos al mediador. Pero el problema es que en un país donde el salario mínimo es 1.200.000, 1.300.000 y un libro cuesta 70.000 pesos, 80.000 pesos, pues ¿quién se va a gastar casi un porcentaje tan grande en eso? Ahí juegan un rol fundamental las bibliotecas públicas, y tenemos un rol todos de empezarles a darles más reconocimiento, más valor. Son espacios fundamentales de transformación cultural y de comunidades. A mí hay una historia que a mí me conmueve muchísimo. Nosotros tenemos una biblioteca en San Ignacio, ahí en el claustro, y es un punto de lectura que está afuera, que está en la plazoleta, y que nos dimos cuenta que era muy importante sacar las bibliotecas y sacar los libros a los espacios públicos, porque a mucha gente le intimida entrar a una biblioteca, porque ven que es una institución como demasiado intelectual, como demasiado poderosa, y cuando empezamos a poner estos puntos de lectura afuera, las comunidades se fueron acercando y fueron interactuando con los libros. Nuestro mejor lector es una pulguita así de 5 años. Los papás trabajan en la calle, venden cigarrillos, venden chicles, la mamá trabaja dando vueltas en la calle, y esta pulguita, que no va al colegio porque los papás no lo mandan al colegio, está todo el día en nuestro punto de lectura. ¿Y qué hacen los mediadores? Las 2 personas de Confama que trabajan en nuestra biblioteca se han encargado todos los días de tratar de enseñarle a leer. Entonces se sientan con él, pues es un niño que está literalmente solito. Oigan, ha cogido todos los libros,
ya entiende cómo funciona cada letra, cómo se juntan las palabras, cómo es el significado de estas palabras. Y miren lo importante, puede que ese niño no haya tenido acceso a la educación, pero ya está empezando a acercarse de una forma diferente, gracias a que tiene un libro, a que tiene una serie de libros y tiene mediadores que tal vez le puedan dar una oportunidad de verdad para que ese niño tenga un futuro diferente al de sus papás. Y yo creo que esa es la gran importancia, no solamente de los libros, sino de las mediaciones. Hay una cosa que siempre me llama la atención y creo que es un gran debate, y es: hay libros para niños, hay libros para adultos, hay temas para niños, hay temas para adultos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ya que has escrito varios libros sobre literatura infantil? Hay literatura, y la literatura dice, hay un libro muy bello que les invito a leer que se llama El escritor frente al mito del niño lector. Y ese libro, él es de un escritor cubano, él hace una reflexión donde plantea que, por ejemplo, los libros que rechace un adulto nunca van a ser aceptados tampoco por un niño. O sea, los libros, si nos devolvemos en la historia, no fueron pensados para niños hasta Andersen, que podríamos plantearlo desde ahí, pero cuando escribo un libro no pienso en el niño como tal, sino que pienso en la forma en cómo estoy contando la historia, en lo estético, que le permita eso, la narración, llegar a muchas personas, porque los temas tampoco son de edades, los temas a todos nos generan preguntas a cualquier edad. Incluso cuando uno plantea un tema que podría ser delicado, hay libros, álbum que lo hacen mejor que otros, libros más densos posiblemente, que la forma de procesar una situación humana se puede hacer tal vez mejor a través, por ejemplo, de un libro álbum o de una narración que llamaríamos infantil. Esa categoría que determinan las editoriales y que se encuentra en todas partes, le facilita, le dio como un espacio al niño. O sea, es que estos son mis libros. Eso es lo rico que tiene esa categoría, porque el niño se identifica, pero que él no sienta que esos son solo sus libros, sino que puede llegar más allá. Es más, a los que estamos acá, yo creo que nosotros compramos libros para niños y no somos niños, ¿cierto? Y los que hemos tenido hijos, alguna vez tuvimos la excusa de que teníamos hijos, entonces había que comprarle un libro al niño, pero el niño me lo tiene que cuidar el libro, pues. ¿Cuáles libros tienes de niños tuyos? Ha pasado una cosa muy particular porque Samuel se ha ido llevando mis libros a su biblioteca y ya tengo miedo porque él dice que se va a independizar, pues entonces me toca ir a mirar como los libros que él tiene que en realidad yo sienta que son míos. Por ejemplo, Los misterios del señor Burdick. Él disfrutaba, tuvimos un libro que se nos dañó porque lo utilizamos mucho, el de El león, ¿cómo es que se llama? El del japonés de Satoshi Kitamura, que es mi peinado, este horrible peinado, así, ¿cierto? Mi horrible melena. Ese libro le dimos todas las vueltas del mundo, pero yo los compraba feliz y los tenemos ahí, hay libros muy usados, pero en estos días mencionaban de que hace rato no vamos a cine y claro, es que es raro que un adulto vaya a una película infantil solo, ¿cierto? Y mi sobrina vive en Estados Unidos, o sea, en eso estoy un poquito embalado, pero el disfrute de los espacios de lectura, de poder comprar un libro infantil, lo hacemos más los adultos, inclusive esa libertad, ese fue un acuerdo que yo tenía con él cuando veníamos a Feria del Libro, a Fiesta del Libro, era de que él elegía 2 libros y yo elegía 2 para él, por esa parte de que la formación literaria también se crea, o sea, el gusto literario. Entonces hay un gusto llamativo por las ilustraciones, por las historias. Por allá cuando él tenía 12 años se compró un libro malísimo, se llamaba Chupe el perro. ¿No lo recuerdan? ¿No? ¿No les sí? De un youtuber.
ese libro terrible, pero era el acuerdo, ¿cierto? Él quería comprar ese libro, pero también salió ese día con uno de los últimos de Harry Potter y con un libro de Anthony Brown. O sea que había formas, pues, como de mediar. Una de las cosas que más vemos particularmente en nuestras bibliotecas y en los programas de educación es que muchos padres que no son lectores le tienen mucho pánico a los libros y se preguntan todo el tiempo, oiga, ¿cómo hago para que mi hijo lea? ¿Qué debo hacer para que mi hijo lea? Pero ellos tampoco tienen esa guía. Y para mí pues es muy claro que si uno tiene un padre lector, que para uno es el héroe, que para uno es como esa figura específica, si uno tiene un padre que lee, hay, no siempre, pero hay una probabilidad muy grande de que ese hijo sea lector. Tú que has sido padre y también has tenido proyectos de educación y además escribes para niños, ¿cómo ves esa relación entre los padres, los hijos y qué enseñanzas podrían ser interesantes acá para nosotros y para los educadores en general? Yo tuve la oportunidad de trabajar en programas de lectura, formando, por ejemplo, aquí se creó, una vez tuvimos un espacio de familia y lectura, lo hacíamos los sábados y era una maravilla porque llegaban las familias, llegaban todas las familias, entonces la actividad era con la familia, que eso es muy interesante. A veces las familias pueden llevar al niño, pero la familia no participa. Lo clave es que participen todos, como lo vimos ayer en el Raizal, ellos todos participaban de la actividad, porque de alguna manera el espacio de la biblioteca es eso, es un espacio, pero mi casa es el espacio permanente. Si yo me llevo ese conocimiento para mi casa, pues mucho mejor. Los padres tienen un papel importante, pero yo creería que somos todos como sociedad los que cumplimos ese papel. O sea, todos de alguna manera deberíamos de siempre estar como atentos a esa recomendación de libros. A veces no una recomendación solo léete esto, sino a mostrarlo, ¿cierto? Que es lo que muy bien hacen los mediadores de lectura, o sea, dar el gusto del libro, que se gocen esa lectura. Porque de esa forma, cuando vuelven, yo creo que ustedes lo han visto cuando lo hacemos con niños pequeños, el niño luego lee como usted le leyó. Él va llevando los ritmos de lectura que usted hace, porque es la forma en cómo él está entendiendo la lectura. Entonces, cuando no lo ve en casa, pues cuando me lo preguntan acudientes, van las preguntas, bueno, ¿qué libros está leyendo usted? No leo libros, ¿cierto? Entonces, y ahí rompo un poco como con esta idea romántica de vender la lectura como algo muy bueno, porque pues no sé ustedes cómo les va con las dietas, hacer dietas es muy bueno, pero hay otras cosas que saben mejor. Entonces en esa búsqueda de yo voy a convencer al otro que haga algo que es bueno para él, pero yo no lo hago, ahí se rompe. Los muchachos necesitan coherencia, si uno es coherente, ellos lo siguen a uno. Si ven que usted lee, pues ellos leen. Si ven que a ti te gusta entrar a una biblioteca, ellos entran a una biblioteca. Pero no es váyase para allá, o vaya lea y mientras que me pongo a ver la telenovela, pues, o me pego del celular, pues ahí no hay coherencia, se rompe la coherencia. Lo clave es ganar ese espacio en familia que dan los libros. Yo en estos días, este año, me atreví a crear un canal de YouTube después de romper un montón de miedos. Hace 8 años una amiga me lo insistió, me dijo, hágalo. Y apenas el año pasado me convencieron y empecé este año, donde hago recomendaciones de lectura, hablo de libros, hablo de ejercicios de escritura. Y ahí hay un video que debo de hacer a futuro que está ligado a esto de, bueno, ¿y yo qué hago para encontrar un buen libro, por ejemplo? ¿A ustedes cómo les va cuando saben que usted trabaja con libros o hace con libros? A veces, yo nunca he leído, a mí no me gusta leer, pero yo quiero leer un libro, ¿usted qué me recomienda? Es decir, sí, usted qué yo no, porque es una invitación muy difícil, porque si yo le recomiendo un libro que lo aburre, ya me lo tiré. Entonces ahí implica el espacio de conversación, hay que dialogar. Entonces es como utilizar eso que hacen los médicos, ¿cierto? Cuando el doctor le dice, yo le digo al doctor, a mí me duele aquí. Y él dice, bueno,
¿Y qué has estado haciendo últimamente para que te duela ahí? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son qué ha pasado en tu casa? Tal. Él empieza a hacer una indagación y con esa indagación encuentra. La clave para mí es, yo estoy en la reivindicación del chisme como ese espacio de conversación, no de distorsión, sino ese espacio donde todos nos sentamos a conversar de algo que nos gusta. Y si usted se sienta a conversar con el otro, le encuentra varias recomendaciones. Porque, no sé, ¿qué más? ¿Y qué más de la vida? No, ¿y qué más de tu vida? ¿Usted qué? Bien. Bien. Sí. ¿Sí? ¿Usted es casada? Ya no. ¿Ya no? Ya no. Le tengo cuentos para divorciada. ¿En serio? Por eso. Está muy reciente el divorcio. Le tengo historias. Pero lo leería. ¿Sí? Ah, maravilloso. Marcelo Birmacher tiene unos cuentos muy bonitos sobre matrimonio. ¿De Donde terror? uno dice, ¿y por qué me casé? Porque si empezamos a hablar, encontramos que el otro también vive la vida y que nos encontramos en situaciones que nos han pasado. A veces, como digo, nos podemos equivocar en el libro, pero estoy seguro que le acierto a uno. ¿Por qué? Porque si encontramos temas en común. ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta ver los paisajes? O sea, si dialogamos, encontramos. Esa es la ventaja que tenemos los profesores, que cumplimos mucho tiempo con los estudiantes, entonces los conocemos un poquito más. Entonces ahí podríamos arriesgarnos a mostrarles libros. Yo me fui poco a poco de las universidades al colegio porque en la universidad tenía poco tiempo, cuatro semestres y fuera de eso hay que calificar. O sea que, mientras que con los estudiantes, en esos días estoy con un 11 y lo tengo desde octavo. Entonces ellos van con una dinámica que los voy conociendo, les puedo hacer una recomendación, conozco a las familias. O sea, el espacio del aula es un espacio del enriquecedor porque uno conoce más, puede hablar con ellos. Y si son los profesores que los estudiantes los buscan para conversar, también hay mucho que compartir. Porque el libro también nos permite esa comunicación. Si encontramos un tema en común en un libro, dialogamos de muchas cosas. Hay una reflexión que hacíamos mucho y particularmente yo que soy una obsesionada total por las redes sociales y por los contenidos digitales y esta relación, digamos, tan importante que tiene que haber entre la lectura y la inspiración, es todo el potencial que hay en el mundo digital para nosotros como educadores y promotores de lectura. Hoy en día hay podcasts, hay contenidos digitales, hay influenciadores que hablan de libros. Ustedes se imaginan lo maravilloso que no haya solamente mujeres que hacen ejercicio todo el día con la dieta fit, sino que de verdad haya lectores y lectoras que están obsesionando a nuestros niños. Ahorita estuve en la FIL Guadalajara y había una sección total de TikTokers, de los grandes promotores de lecturas. Casi el 60% de las distribuciones hoy en día en libros en México dependen de los TikTokers. Y ahí tú tocabas un tema esencial, uno cómo encuentra una lectura. En 1 millón, 2 millones, 5, 50 millones de libros, es muy difícil encontrar un libro que a uno le guste. Yo por eso soy poliamorosa con los libros. Arranco 15 y solo termino uno, pero los arranco 15. ¿Y compras los 15? A veces, pero ¿Sí? ¿sabes cómo no los compro? Porque ahí también encuentro las ventajas del universo digital. Las Ajá. bibliotecas digitales son una berraquera. En Confama, cualquiera que tenga una cédula, cualquiera de ustedes puede acceder a todos los audiolibros, a todos los libros de las mejores colecciones, tanto digitales como reales. Y no solamente la biblioteca digital, la UNESCO tiene, todas las cajas de compensación tienen. Hay un universo literario gratuito, accesible para cualquier niño de cualquier región, en cualquier lugar, para que accedamos a eso. ¿Qué tanto provecho, y les pregunto a ustedes, qué tanto provecho le estamos sacando a todos esos contenidos digitales? Nosotros con Ratón de Bibliotecas con Sandra nos decía, nosotros hemos hecho un montón de contenidos para profes, pero nos hemos dado cuenta que hay también una angustia de utilizar esos recursos digitales que son gratuitos y que están a la mano de todos. Yo los invito a todos a mirar esa cantidad de contenidos que hay para nuestros estudiantes, pero para nosotros también para aprender. Hombre, yo no sé tanto de tal autor,
En YouTube uno encuentra millones de contenidos. Hombre, yo no me he leído nunca este cuento. En las bibliotecas digitales está el audiolibro. Entonces hay un universo ahí, no solamente de inspiración, de conocimiento, sino que nos abre unas oportunidades muy diferentes a las análogas que no se limitan al aula y que vale la pena explorar. Y le sumas una particularidad que es empezar a negociar, que el libro físico nos encanta, somos enamorados de los libros físicos, pero ese es Usted un de lugar los que donde los vamos raya, a llegar. Usted los raya, ¿cierto? No, no soy incapaz. Cierto no. que no le Yo creemos. tengo otros rayones, pero no en los libros. Mentira, yo sí los rayo, yo sí los rayo. Cuando tengo un libro, cuando ya llego a él, esa es la meta, pero por ejemplo los audiolibros hoy en día, pues a mí me encantan los audiolibros. Yo manejo en promedio 2 a 3 horas al día y ese espacio escuchando un podcast, escuchando un libro, me encanta. Y he conocido libros que yo nunca iba a leer. O sea, hay libros que a mí me desmotivan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay autores que yo digo, no, ese autor yo no lo voy a leer, porque no es prejuicioso. Pero cuando lo he puesto en audiolibro encuentro maravilla y ya luego voy al libro. Pero me he adelantado un montón. De antes, en las bibliotecas nos prestaban, eran CD-ROOM, a los que les tocó los CD-ROOM, pero hoy ya no es eso, ya es el libro, audiolibro está ahí. Y tenemos un montón de programas de podcast, ya las nuevas formas de leer se han diversificado mucho, y es empezar a encontrar esos caminos que siempre deberían de terminar en el libro físico, pero hay que ser honestos frente al precio que tú dices que están costando los libros hoy en día y las bibliotecas que tenemos. Cuando yo crecí no había esta opción de bibliotecas tan grande que hay ahora. O sea, yo vine a conocer la Piloto porque estaba estudiando en la universidad y me dijeron hay que ir a la Piloto, no tenía idea de dónde era, porque no hacía parte de mi entorno. Y luego empezar a encontrar que uno podía prestar un libro, que esa es otra particularidad. Yo no sé qué tanto, a veces uno, nosotros funcionamos como bien lo entendieron los que manejan las redes sociales en sus algoritmos, y es que uno se rodea de las personas que piensan parecido a uno, ¿sí? Los algoritmos les terminan enviando a uno personas que te refuerzan tu forma de pensar. Yo le preguntaba a mis estudiantes, usted sabe, mi colegio queda cerca del convento de la Madre Laura, y yo le preguntaba, ¿usted sabe dónde queda la biblioteca más cercana? No, no saben. Y uno cree que sí, porque yo estoy en ese entorno, pero ellos no saben. Entonces a veces hágase una actividad de caminemos a la biblioteca, así sea hacer un mapa de que los chicos identifiquen dónde queda la biblioteca, hacer una actividad muy sencilla de, le voy a poner una muy buena, usted perdió el examen, bueno, le voy a poner una muy buena nota, vaya, inscríbase a la biblioteca y me trae la foto de que usted se inscribió a la biblioteca. Hay muchas formas, porque ellos en realidad, el aparato celular los distanció de lugares físicos, la pandemia los distanció más de lugares físicos. Entonces, los que tenemos ya enamorados en las bibliotecas, a ellos hay que fortalecerlos, pero a los que no van, a los que no encuentran, hay estudiantes que pierden notas. Yo no soy profesor de lengua castellana, yo soy profesor de sociales, pero mis compañeras, por ejemplo, que les dicen que deben de llevar un libro, los estudiantes se enredan porque piensan que lo tienen que comprar, que no lo pueden prestar. O sea, hay empezar a dejar lo obvio en nuestro entorno es creer que el que está alrededor sabe lo que yo sé. No, venga, ¿dónde queda una biblioteca? ¿Cómo se presta en una biblioteca? ¿Usted qué necesita para prestar? ¿Qué encuentras en una biblioteca? Y hacer recorridos, ir a la biblioteca. Las bibliotecas hacen esos espacios, esos como lugares donde, no sé, para nosotros es como una dulcería, donde encontramos un montón de cosas ricas. No, ya no puedo comer dulce, una frutería, donde encontramos la fruta que nos gusta y disfrutamos del prestado. Eso es muy difícil que un chico en un barrio identifique, sobre todo si no tiene ese referente. Cuando tienen, como los de Ratón de Bibliotecas que están ahí, maravilloso, pero ¿y los que no tienen eso? O los que no saben que a 5 cuadras de su casa está. Mira, le pusieron un letrero.
Bueno, no, yo creo que decías una cosa que me parece fundamental y listo. Y es, claro, todo el rol que todos nosotros tenemos con las bibliotecas públicas, ¿no? Cómo acercamos a las personas a los libros, cómo acercamos a los niños a las casi todas las bibliotecas tienen estos espacios y talleres especializados, la hora del cuento, para que diversos jóvenes pues puedan acercarse de formas diferentes a los libros. Pero creo que, como decías tú, es como que también tenemos un rol de llevarlos, de acercarlos, de darles a conocer y resignificar ese valor de la biblioteca. Nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama Bibliotecario por un día y busca precisamente eso, es cómo le volvemos a dar un valor social no solamente a la lectura, sino a la biblioteca y al bibliotecario como espacios de generación de comunidad, porque son los centros particulares donde no solamente hay acceso, sino que hay una mediación fundamental, sobre todo con estos programas de comunidades. Y Sara Jaramillo estuvo hace 2 semanas y Sara primero recibió un grupo de estudiantes que ella me decía, María José, ¿cómo me pones un grupo de estudiantes de 15 años que les debe parecer aburridísimo la lectura, pero uy, qué reto tan duro? Ustedes no se imaginan la emoción de esos estudiantes de oír a Sara Jaramillo, estaban así obsesionados, al principio tímidos, seguramente viendo el celular, no sé quién, y al final ya todos estaban conectados con ella. Al final tuvimos otro espacio y ella decía como que, de hecho, este fin de semana salió una columna sobre la experiencia que ella vivió en bibliotecas. Y en un momento dado entró una señora con su chiquito a la biblioteca, se quedó sentada oyéndola y al final de la charla le dice a Sara, Sara, mira, yo la verdad entré por casualidad a la biblioteca, nunca había entrado a una biblioteca y me quedé oyéndote y me pareció tan interesante que me voy a llevar un libro. Y ella coge el libro y se lo lleva debajo y Sara me dice, ¿sabes qué? Por eso hacemos esto. Este es el sentido de nuestro trabajo. Yo digo, qué cosa tan hermosa que a uno no se le olvide que un solo impacto, una sola palabra, una sola despertar de pasión ya hace que todo lo que ustedes hacen valga la pena. Sí, hay que sentirnos orgullosos de ser lectores, o sea, orgulloso al punto de decirlo todo el tiempo, o sea, que soy lector, ante todo soy lector, y que llevo libros y que me gustan y que a veces odio algún libro porque me parece que me hizo mal, o sea, todo lo que esté alrededor de nuestra opción de compartir el amor que tenemos por la lectura es clave. O sea, a mí me encantaría que todo el mundo escribiera, por ejemplo, porque cuando uno escribe se habla a sí mismo, o sea, cuando uno escribe concreta el pensamiento, concreta eso que le está pasando por su cabeza. Pero escribir a veces pensamos que es publicar, no, escribir para mí. Y cuando yo escribo para mí me encantaría que todo el mundo lo hiciera, pero yo sé que no todo el mundo lo va a poder hacer, no solo porque nos llenamos de excusas, sino porque nos da ese miedo, nos da mucho miedo mostrarnos, nos da miedo ser vulnerables, nos da miedo que nos critiquen, que nos digan cosas. Por eso ciertos pasos que uno da al frente hay que sentirnos orgullosos de eso. Si doy el paso al frente y venga, este año no me regale, no sé, ¿ustedes qué le regalan? Regáleme libros, usted le va a decir, venga, yo quiero tal libro. Ah, pero es muy caro, reúnan entre todos y me dan un libro que yo quiero tener. Pero ir reclamando ese derecho, ese amor, mostrárselo a los demás y ante todo siempre encontrar que el lector es lector. A veces nos quedamos con que es que hay que leer la buena literatura. ¿Y qué es la buena literatura? ¿Quién puede juzgar qué literatura es buena y qué literatura es mala? A veces son caminos, hay caminos para poder llegar a leer. Leer es como tener un buen estado físico, ¿no? Entonces si yo no me quedo quieto, que ese es el reto de los estudiantes hoy en día, que se puedan permanecer quietos un rato. Entonces si no se quedan quietos un momento frente al libro porque el cuerpo no les da, porque hay que tener estado físico. Eso se lo escuché a Mario Mendoza hace muchos años. ¿Cuál es el secreto para ser escritor? Dice, tener buen estado físico. ¿Y por qué? Porque es que uno dura mucho tiempo sentado, necesito concentrarme y el deporte mantiene el cuerpo bien. Entonces si yo mantengo actividad, leo de todo, y si eso que leo de todo alguien me mira al lado y me dice, usted está leyendo eso, y te critica lo que estás leyendo, usted le dice, sí, y es lo más de bueno, así, no sé, ¿qué les han criticado? A ver,
Algo que les hayan criticado de leer. ¿Cuál? Lo critican mucho, ¿sí o no? Los critican, pero usted llegó a partir de ahí a otros libros, ¿o no? ¿Sí? Si no, pues va en toda la saga de Coelho, pues está bien. Pero uno llega a otros libros, esa es la otra. Cuando uno ve una persona con una situación existencial, esos libros le dan una respuesta, pero también hay una obra literaria, una novela muy bien escrita, muy bien construida, que también le va a dar una respuesta, porque las respuestas de la literatura no son una sola, la literatura es plurisignificativa, esa es la diferencia. O sea, nosotros atacamos mucho las otras obras, pero no solo se lee literatura. Me encantaría que todo el mundo leyera literatura porque el arte siempre nos lleva a vincularnos con nuestro ser, pero a veces alguien necesita la respuesta ya, y esa respuesta que lo tranquilice, y también la puede encontrar en un libro álbum que es más corto, por ejemplo, porque a la gente le da pereza a los libros extensos. Por ejemplo, yo tengo de los pods que no comparto, y lo confieso, son los de Mario Benedetti. Yo los leo y, ay, qué post tan bonito, cuando Mario Benedetti, ay, Mario Benedetti, pero eso lo tengo que superar, algún día lo superaré y me reconciliaré con Mario Benedetti y empezaré a compartirlos, porque nos da miedo decir que leemos diferentes tipos de obras y siempre tenemos a veces, una amiga me dijo hace muchos años que había nacido una moda que era la pose del lector, el que decía que leía esto y que leía aquello y demás, pero cuando nos sentábamos a discutir, a conversar de libros, la conversación no trascendía mucho, porque cuando leemos de libros no hablamos de preguntas del ¿qué te pareció ese personaje? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿No? Uno no habla de eso, uno habla de lo que vivió el personaje, lo que vio, por ejemplo, cómo viviste ese momento en el que Sara Jaramillo cuenta la muerte de su padre. Es muy duro. Sí. Es muy duro, es muy conmovedor. Yo lo relacioné con un montón de situaciones de asesinatos en mi época, y cuando ella narra, cuando el señor se baja y empieza a caminar y ya uno sabe que lo van a matar, uno no es capaz de avanzar. Yo me quedaba como, pues yo sé que va a llegar, voy a tener que llegar ahí, pero no es en sí solo la muerte del señor, sino todo lo que me movió a mí y todo lo que nos movió a los lectores de ese libro, porque los que crecimos en esta ciudad crecimos con algunos muertos alrededor. Yo quería retomar lo que estabas diciendo ahorita de las lecturas buenas o las lecturas malas, y yo en eso sí soy súper radical. Uno tiene que leer de todo. Yo leo Sasha Fitness, yo he leído Paulo Coelho, pero también he leído Proust, he leído Kafka, he leído todo. Y creo que uno no puede, y sobre todo nosotros como educadores o promotores, no podemos decirle a alguien que un libro es malo o no es malo, porque lo principal de una lectura es ser feliz, es sentir el goce, es sentir la dicha, es sentir la emoción. Y yo también empecé leyendo Paulo Coelho, y hoy en día puedo leer a Zweig, y puedo leer a Kafka, y puedo leer a Maupassant, pero si no hubiera arrancado con temas que me interesaban o me parecían atractivos y alguien me hubiera sesgado esa limitación de qué es y qué no es, pues me hubiera limitado mucho la lectura. Yo renuncié a Paulo Coelho yo tengo algo de rebeldía. Hace poquito me di cuenta que lo descubrí, que mi mamá era así, como rebelde y peleona con la gente, pero no tiene cara, mi mamá es un ángel. Porque en una frase del alquimista decía algo así como que cuando tú quieres algo en la vida el mundo se te abre, y yo dije, ay no, lo cerré, porque no, así no me funciona la vida. Yo no sé a quién le funciona así, yo quiero algo y no, lo cerré, entonces ahí dejé de leerlo. Claro. Pero es muy encarretador, porque él utiliza muy bien la narración. El punto es, en la estética de la literatura lo que debe prevalecer es la función estética del lenguaje, no el propósito comunicativo. Si lo que prevalece es el mensaje, eso no es literatura. Bueno, y sobre todo que también está la discusión de hay libros que generan respuestas, que te dan respuestas evidentes como hace Paulo Coelho, o libros que te generan preguntas. Hay que buscar una mezcla entre los dos, pero evidentemente como que entre mayor dimensión y mayor riqueza haya entre la literatura pues, y los libros, pues va a ser mucho más amplio el mundo. ¿Y yo cómo recomiendo un libro bueno si no sé que es un libro malo? Pues para cada uno.
para cada uno, no es juzgar al todos. Tenemos preguntas. Preguntas. Adelante el público si tiene preguntas. De Coelho también pueden ser. De Benedetti, yo. De Benedetti. Los cuentos, sí, sí, a mí me encanta. Yo siempre leo en voz alta Beatriz y la polución. De pronto tienen ese hambre cuento es y no maravilloso. quieren preguntar, Carlitos. Ay, no, por ahí hay una pregunta. ¿Quién será el valiente? Que se pare, No, mentira. No, que se pare. Buenas tardes. Hay varios puntos que tocan y que son bien álgidos. Uno de ellos pues es el acceso al libro. Entonces yo lo que voy a hacer es como una serie de preguntas reflexivas en torno pues al espacio en el que estamos. Y Carlos pues como educador lo sabe. ¿Cuántos de los chicos de las instituciones educativas en las que nosotros estamos tienen acceso al libro? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros los docentes conocemos los espacios de los que Carlos hablaba de la biblioteca? ¿Cuántos de nosotros los docentes conocemos la biblioteca institucional para saber qué libros tiene, de qué áreas? Y por ejemplo, la colección Semilla que llegó a muchas de las instituciones, se hacía un balance y muchos de los docentes no conocían qué libros había ahí para poder recomendar a los chicos, y pensamos a veces que es que el libro solo se viene a abordar en la clase de español, cuando sabemos que hay literatura para sociales o hay literatura para poder abordar ciertos temas. Por ejemplo, con el maestro Jairo Buitrago podemos ver con Camino a Casa esas problemáticas sociales que se ven ahí. Entonces son este tipo de preguntas de pronto las que quiero poner ahí en la mesa para que nos colaboren con eso. Hablaban también de esas otras lecturas, esas otras narrativas, los podcasts, hablaban de la feria de Guadalajara, que los tiktokers, conocemos nosotros esos espacios para poder recomendar a los chicos y que no vayan de pronto a comprar el perro, ¿qué? El perro chagüeto, ¿cómo era? Chupa el perro. Chupa el perro. Pero entonces es por eso, no parecido, estaba el perro ahí por algún lado. Pero a eso es a lo que quiero invitar al auditorio de pronto, a que es que primero, para poder ser mediadores, tenemos que tener como esas condiciones sine qua non ahí, que es, primero el acceso al libro. No tenemos 70.000, pero tenemos la biblioteca. Pero la biblioteca parece estar satanizada y que quisiera de pronto ver cifras, como nos mostraron en la primera conferencia, donde se pueda mostrar de pronto el acceso ahora a las bibliotecas de las comunidades. Porque yo recuerdo que yo iba a la biblioteca, primero era consultario, no iba. Pero yo, por ejemplo, ahora yo ya no voy a la biblioteca porque yo ya entro a Google, digito lo que necesito, ahora con la inteligencia artificial le pregunto a Gemini, a Copilot, cualquier cosa, entonces ya no tengo que ir a la biblioteca. Entonces quisiera de pronto como ampliar un poquito la conversación en torno a esos temas. Yo creo que esas preguntas que tú te haces son las preguntas que todos nos tenemos que hacer acá específicamente, y es, de verdad, dentro de nuestro rol de mediadores, ¿qué tanto nos estamos acercando a otros mediadores, que son esos bibliotecarios? ¿Qué tanto nosotros mismos conocemos las bibliotecas públicas? ¿Qué tanto nos hemos metido a investigar? O sea, si alguno de ustedes tiene un celular que tenga acceso a internet, todos ustedes tienen acceso a las bibliotecas públicas digitales, y muchos de sus estudiantes y sus padres seguramente también tienen acceso, en algunos casos, a un contenido de internet. Ahí también hay un acceso. Entonces es como también empezar a explorar esos otros mecanismos mediante los cuales podemos llevar a la gente a los libros y a los mediadores que acercan a los libros. El sistema público de bibliotecas de Medellín es impresionante. O sea, si solo en Confama tenemos 65 puntos, pero también está la biblioteca de EPM, pero también está la de la alcaldía. De verdad que es maravilloso toda la infraestructura bibliotecaria que tiene no solamente Medellín, sino Antioquia. ¿Qué tanto la exploramos? ¿Qué tanto la conocemos? ¿Y por qué no le damos la oportunidad y la conocemos para que nosotros también seamos ese puente y ese mediador entre nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, y esos puntos que son un foco de transformación social impresionante? Les tengo entonces una pregunta para responderte. ¿Cuántos cuántos están dispuestos a prestar sus libros? ¿O son sagrados, así eso no se presta? Ah, muy bien. Entonces los invito a hacer como Ramón Perea. Vea. Ramón Perea fue un profesor de sociales que tuve como en octavo, noveno,
que duró en el colegio 4 meses. Pero Ramón Perea en 4 meses nos hizo lectores. Ramón Perea nos llevaba libros y nos prestaba libros. ¿Sí? Yo tengo un libro que cuando se le iba a volver, él me lo regaló. Es un libro súper raro, se llama El Pontífice. La historia esa de cuando mataron a Juan Pablo I, ¿sí? Por allá en esa época. Pero él me enseñó que los libros circulan. Listo, los libros están caros, pero los libros deberían de circular. Yo a veces hago el ejercicio de, cuando tenemos, por ejemplo, estos días que hay días del libro y que tengo alguna platica recogida, pues bueno, entonces voy a comprar los libros económicos, ¿sí? Bien, ellos no tienen presbicia como yo, ellos pueden leer letra chiquita. En cambio, en ese proceso, si les llevo libros, si tienen acceso al libro de alguna forma, esta semana se me acercó la representante de los estudiantes y me dijo, a mí me dicen que para poder pasar a la universidad tengo que ser buena lectora. Entonces, ¿quién mejor que usted? Leemos. Y yo, bueno, ¿qué leemos? Libro físico, me dijo, listo. Me llevó pensando varios días qué le prestaba y le presté Nada, de Jane Teller. Porque a partir de ahí podemos dialogar, porque es un libro fácil de conversar, que plantea un montón de situaciones. Y ayer cuando visité, que estuvimos en las bibliotecas de Ratón, cuando estaba en uno de los espacios le escribí a ella, hey, ¿y si hacemos un club de lectura? Un espacio. Entonces es ahí donde las influencias ayudan entre los amigos. Yo espero que en estos días que llame un amigo que trabaja en la Casa de la Literatura, me gestione el préstamo de varios libros que tienen ellos allá para clubes de lectura. ¿Me va a tocar ponerlos a mi nombre? Sí, me va a tocar ponerlos a mi nombre. Pues yo tengo una ventaja. Si no me devuelve el libro, no gana el año. Pero no, fuera de eso, uno dialoga con ellos y los chicos devuelven los libros. O sea, ¿saben? A mí me devolvió un chico un libro todo rayado, súper apenado. Profe, es que yo tengo un hermanito de año y medio, cogió el libro y vea, listo, sí. Yo le dije, bueno, listo, gracias. Pero ellos devuelven los libros. Nosotros nos quedamos esa historia que dice bien Antonio Muñoz Molina, que me encanta ese autor. Él dice que uno no debe prestar libros porque es bobo. No, venga, al contrario, los libros hay que hacerlos circular. Buenas tardes ya. Mi nombre es Herminda. La pregunta que tengo es para Carlos, que hablaba ahorita del libro de los misterios del señor Burdi, ¿cierto? Yo lo estoy trabajando en este momento, soy bibliotecaria. Lo clasifiqué para niños de 9º a 11 y clasifiqué Flotante de David Widner para más abajo, o sea, de 5º a 8º. Pero es que los misterios del señor Burdi le gustan más a los niños más jóvenes. ¿En dónde pongo yo esa parte? Porque, pero pues, ¿por qué clasificarlos por edades? Esa es la pregunta, que no sé cómo organizarlos, porque me parece que es como un tema como pesadito para los grados inferiores, entonces no sé si es como que me ayudes a ver cómo los trabajo. A mí me encanta la organización de librerías, porque he visto, la de Babel está organizada así, que es por temas. Entonces usted encuentra libros del tema. ¿Listo? Esa es la sugerencia, ubíquelos por temas, no le dé temor. O sea, mira, ¿qué le está ocultando usted al niño si él coge el celular y encuentra lo que sea? O sea, la ingenuidad de los niños hoy en día no es la ingenuidad de antes. Ya ellos no tienen ingenuidad, por ejemplo, frente a la sexualidad como nosotros, pues no sé, como yo. Porque ellos tienen ahí el celular en la mano y en el celular encuentran todo. O sea, los padres no saben ponerle control parental a un celular, control de lo que los niños ven, entonces los niños ven de todo. Entonces, ¿qué le estás ocultando a él? ¿Qué estás evitando que se exponga si ellos ya están expuestos en las redes sociales? En cambio, el libro, que es un espacio más rumiante de vivir la situación, lo llevará tal vez a construir empatía con ese personaje que está leyendo, a construir identificación con eso que está pasando. Entonces es más bien por temas. Igual, si ubicas en un mismo tema
libros de diferentes, esto suena, yo sé que no nos gusta, pero ellos lo ven así, de diferente tamaño de lectura, o sea, del grosor del libro, ellos pueden elegir, ¿cierto? Lo primero, hay este que está más cortico y demás, pero si usted le pone ahí variedad en su gusto, porque eso es clave, lo que dijo ahorita María José es clave, lo que a mí me gusta también es lo que yo comparto, y lo que no me gusta también, pero lo doy de otra manera, lo explico. Si lo ubicas por temas, ellos se van a arriesgar, porque si dicen, ah, bueno, romance, ¿qué es un romance para ellos hoy? ¿Sí? Aventuras, ¿qué es una aventura para ellos? Entonces, ubícalos de esa forma, sin temores. Ayer una niña de, ¿qué tendría? 7 años, creo yo, por ahí, 7, 8 años, tenía en la mano mi novela Nosotros sin ella. Ella decía, me lo voy a llevar para leerlo. Y yo, bueno, pues los que no conozcan, Nosotros sin ella narra la historia de 2 hombres que se conocen en el velorio de la mujer que los 2 amaban. Y el esposo al final del primer capítulo se le sienta al lado al amante, que es el narrador, que se arriesga a ir así como, ay no, yo tengo que ir porque pues me tengo que despedir, y se le sienta al esposo y le dice, yo sabía que usted vendría. Mira, qué miedo. Y la muchacha lo tenía ahí, la niña, y me decía, ¿me lo lee? Yo, pues claro, si usted quiere leer este, pero si ella luego lo cambió por otro, pero si ese es el libro que quiere arriesgarse, ahí entra la mediación. Esa es la tarea de nosotros. Vamos a mediarlo, listo. Te van a salir algunas cosas que tal vez no se entienda. Búscame y me preguntas. Yo te ayudo a comprender algún pasaje que tal vez tú digas que eso estuvo como muy enredado. Ojalá en ese proceso, esa lección que ellos vayan tomando, van a encontrar siempre algo que los van a enamorar de la lectura. Bueno, a todos, muchísimas gracias por estar acá, un feliz almuerzo y gracias por todo. A ti, María José, muchísimas gracias. A Carlos, muchas gracias. Carlos, que por favor le repitas el nombre de la novela, de tu novela. Se llama Nosotros sin ella, entonces ya que me dio, le voy a tomar la palabra un momentico. Hágale, nomás, pues. nomás. Miren, si ustedes escriben, sigan escribiendo. Si leen, sigan leyendo. Los que escribimos, lo hacemos por nosotros. Y si hay una forma de llegar, si hay una forma de que tu libro lo conozca a otras personas. ¿Listo? Los invito a seguir el canal, es un riesgo muy grande, se llama Es Más que Literatura. Ahí estoy arriesgándome y poniéndome rojo, pero ahí voy soltando. Muchas gracias. También aquí afuera están mis libros por si los quieren conocer. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a darles fuerte aplauso. Y les quiero hacer 2 propuestas. La primera, que estemos aquí faltando 10 para las 2, para que retomemos toda la jornada de la tarde que está espectacular. Y recuerden visitar nuestras redes sociales en Instagram y responder, ¿por qué cree que leer es poder? Nos da ese poder, el poder de imaginar, el poder de viajar, el poder de delirar, de conocer a otras y otros. Y algo muy importante, recuerden, #Seminario Ratón y en nuestro Instagram @fundaratón.